Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto. Buenas tardes de nuevo. Os damos la bienvenida a la jornada Sin Mordazas, 9 años y ni uno más, organizada por la plataforma No Somos Delito. No Somos Delito somos una plataforma de organizaciones y colectivos de la sociedad civil que llevamos más de 10 años luchando en contra de las leyes Mordaza, canalizando la oposición de la ciudadanía a la vulneración de sus derechos y la criminalización de la protesta desde meses antes de la aprobación del proyecto de ley de protección de seguridad ciudadana en julio de 2014. Este es el cuarto acto que No Somos Delito celebra en el Congreso. El primero fue el 27 de marzo de 2015, al día siguiente de su aprobación en el Pleno de las Cortes. El segundo, el 16 de marzo de 2016, después de las primeras elecciones generales que resultaron en una mayoría parlamentaria en contra de esta ley. El tercer acto se celebró el 5 de julio de 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno. En unos años se cumplirán 9 años de la entrada en vigor de esta ley y lo anecdótico son los debates parlamentarios y las discusiones políticas. Lo fundamental son las consecuencias que ha tenido esta ley en nuestra sociedad en los 3.267 días que lleva ya vigente. Por esta razón, el objetivo del acto es que los movimientos afectados por las leyes Mordaza denuncien públicamente la criminalización de la protesta en el mismo lugar donde se aprobaron dichas leyes hace casi una década. Estarán con nosotras representantes del Movimiento por la Vivienda, del Movimiento Ecologista, de Solidaridad con Palestina, antirracista, antimilitarista, así como los colectivos de personas afectadas por balas de goma, las usuarias de drogas y las trabajadoras sexuales. Además, queremos presentar públicamente un documento impulsado por No Somos Delito que contiene las líneas rojas consensuadas por la sociedad civil que deben marcar el camino en el proceso de reforma para dejar claro que sin aplicación de dichos límites cualquier cambio en la ley será un mero maquillaje. Por último, en esta legislatura se va a discutir en el Parlamento el quinto intento de reforma de la ley Mordaza desde su aprobación, por lo que contaremos con una fila cero desde la que las portavozas de los grupos parlamentarios puedan escuchar los testimonios y posteriormente intervenir para presentar su postura sobre una reforma que no se puede retrasar más. Queremos dar de nuevo las gracias a todas las personas asistentes, a todas las personas participantes por acompañarnos hoy y también a todos los colectivos organizadores y en especial a Amnistía Internacional, que ha tramitado la petición de organización de este acto en el Congreso. Va a ser la primera vez que tenemos un acto sin la intermediación de los grupos parlamentarios y creo que es muy importante recalcarlo. Y dando comienzo a las jornadas de hoy, le doy la palabra a mi compañera Sara López, que presentará las 10 líneas rojas de la sociedad civil para una reforma con garantías de la ley Mordaza para asegurar la seguridad jurídica y la protección de los derechos humanos en el Estado español. Sara forma parte de Legal Sol y también del grupo de análisis de No Somos Delito y fue una de las personas comparecientes ante la Comisión del Interior en 2018 en el intento de reforma de la ley Mordaza que se produjo en la 12ª legislatura. Muchísimas gracias, Sara, por acompañarme y te cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, me vais a permitir un gesto que tiene algo de apropiación cultural, pero con esto quisiéramos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y nuestra repulsa por el atroz genocidio al que están siendo sometidos. Voy a exponer los 10 puntos que han sido consensuados, como No Somos Delito, como bien decía Dani, como líneas rojas. Me vais a disculpar porque es una intervención bastante técnica. Voy a intentar explicarlo lo más amenamente posible. No sé si será
posible hacer esto, pero bueno, lo voy a intentar. Nuestras exigencias parten, por un lado, de la necesidad de seguridad jurídica en la redacción de la ley. Llevamos 9 años diciendo esto, pero la ley contiene conceptos jurídicos indeterminados, que son términos de amplia y fácil interpretación por parte de los actores que aplican la ley, en este caso fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que permiten cierto margen de discrecionalidad que en ocasiones son vulneradores de derechos fundamentales. Por tanto, lo que volvemos a exigir es que se eliminen ese tipo de conceptos. Me estoy refiriendo a provocar una grave alteración de la seguridad ciudadana, que no se sabe muy bien qué es, o cosas por el estilo. O sea, que se eliminen ese tipo de términos y, en caso de que esto no sucediera, que se establezcan instrucciones. Ya sabemos que hay una instrucción, la 13/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que trata de acotar algunos conceptos respecto de registros, faltas de respeto, etc. El problema es que estas instrucciones no son vinculantes y, por tanto, no tenemos ninguna manera de denunciar su incumplimiento. Por tanto, lo que planteamos es, si no se van a eliminar los conceptos jurídicos indeterminados de la ley, que hay instrucciones que sean vinculantes a la hora de aplicar estos conceptos jurídicos indeterminados y que tengan mecanismos de denuncia en caso de incumplimiento. No sé si me he explicado bien esta parte más árida, disculpadme. El segundo punto tiene que ver con la necesidad de una efectiva presunción de inocencia en los procedimientos sancionadores. Y aquí lo que planteamos es la eliminación de la presunción de veracidad que la ley otorga a los agentes actuantes en el artículo 52 de la ley. En esto se nos han puesto bastantes trabas. En algún momento llegamos a plantear que por lo menos se eliminara esta presunción de veracidad en aquellas infracciones que afectan al ejercicio de derechos fundamentales. Esto tampoco fue aceptado, con lo cual volvemos al punto de partida. Creemos que tiene sentido que la declaración del agente actuante tenga, tal y como establece la Ley CRIM para el procedimiento penal, el valor de mera denuncia y, por tanto, no invalide, como sucede en la actualidad, la posibilidad de presentar prueba de manera garantista en el procedimiento sancionador. En tercer lugar, en relación al principio de igualdad y no discriminación, planteamos la necesidad de un reconocimiento de la existencia de prácticas discriminatorias, en concreto de las de perfilación étnico-racial. Me estoy refiriendo a labores policiales de parada, identificación y registro en la vía pública, que existen y debería haber un reconocimiento de dicha realidad, que afecta a muchas personas, y que tendría que ser definida como una forma de discriminación específica, porque además afecta a derechos fundamentales, el derecho a la privacidad o a la libertad de movimiento, ¿no?, en concreto de las personas racializadas. Planteamos que se tienen que establecer límites claros para poder parar e identificar a una persona y, como mínimo, se tiene que poder aplicar lo que se llama el estándar de la sospecha razonable. Es decir, que solamente se pueden hacer este tipo de controles, vigilancias y tal, en base a una sospecha fundada en criterios objetivos. Esto también fue objeto de discusión en el anterior proceso de reforma. Planteamos, además, la necesidad de que se hagan formularios de identificación y registro con independencia de si la diligencia de investigación es positiva, porque ahora mismo solo se registran los formularios de aquellas personas que han sido retenidas en comisaría a efectos de identificaciones. Lo que planteamos es que tiene que haber un registro de cuántas identificaciones se producen, en los que tiene que quedar clara cuál es el motivo de la actuación, la condición étnico-racial y autopercibida por el agente de la persona identificada, o como mínimo la nacionalidad, y que se tiene que poder entregar una copia a la persona a fin de certificarlo. Se nos va a plantear que esto genera problemas de protección de datos, pero el Consejo de Europa le ha repetido en varias ocasiones al Defensor del Pueblo que es factible hacerlo sin vulnerar la Ley de Protección de Datos. Además, entendemos que en cualquier interacción no solo de identificación, con la policía, los agentes deben ir debidamente identificados y por esto lo que estamos planteando es un modelo de identificación
perimetral, es decir, que el tip de la gente sea visible desde cualquier punto de vista, que lo lleven en pecho, espalda, laterales, casco, como, por ejemplo, en la actualidad llevan Mossos d'Esquadra u otras policías europeas. Y también planteamos, dentro del ámbito del derecho a la reparación, la necesidad de que se generen mecanismos efectivos e independientes para reponer a cualquier persona que haya sufrido arbitrariedad por parte de los poderes públicos, ¿no? Voy más rápido. En relación a la protección de datos de carácter personal, lo que estamos planteando claramente es la eliminación del Registro Central de Infractores, que, como hemos dicho en muchas ocasiones, es un registro de carácter ideológico, pues permite identificar la actividad política de una persona y que todos los datos que se hayan almacenado en el mismo desde el 1 de julio de 2015 sean eliminados bajo supervisión de la Agencia de Protección de Datos. En relación a derechos fundamentales, concretamente derecho de reunión, exigimos, y esto vuelvo a recordar, es una recomendación que hizo Alemania en el último EPU al Estado español, que el Estado español se comprometió a aceptar. Hasta aquí puedo leer, porque obviamente no lo ha hecho. Exigimos la derogación del artículo, la supresión del artículo 36.6, desobediencia, y 37.4, faltas de respeto, que son los que más interfieren en el ejercicio de derecho de reunión en la actualidad. También planteamos que los protocolos de actuación policial tienen que poder ser de acceso público para la ciudadanía y que en su elaboración, acceso público en su totalidad, no solo parcialmente, como está sucediendo en algunas policías autonómicas, y que en su elaboración tienen que poder participar expertos y organizaciones de la sociedad civil. Respecto del material antidisturbios especialmente lesivo o llamémoslo menos letal, en realidad exigimos la derogación, la prohibición expresa de utilización de proyectiles de energía cinética, que, como bien saben, ha causado lesiones, secuelas irreparables a numerosas personas y ha provocado muertes. También planteamos la necesidad de prohibir, de eliminar, suprimir el artículo 22 que permite a la policía grabar a las activistas, pues interfiere en el ejercicio del derecho de reunión. En relación a la libertad de expresión y libertad informativa, los poderes públicos tienen que poder proteger el derecho de toda persona a pensar como quiera y expresarlo libremente, aunque sea molesto y ofensivo, porque esto lo recoge, como bien sabrán, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, planteamos, como decía antes, la derogación de la infracción 37.4 de faltas de respeto a agentes de la autoridad, que se ha convertido en el ejemplo más claro de uso arbitrario de una infracción, y que se proteja de manera expresa como un ejercicio del derecho a la información el escrutinio de las actuaciones policiales, tanto por parte de periodistas como de ciudadanía en general, y, por tanto, suprimiendo el artículo 36.23 que sanciona la difusión de imágenes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En relación al derecho a la intimidad y a los cacheos y registros, planteamos que ninguna persona a la que se acuse de haber cometido una infracción administrativa pueda ser cacheada en la vía pública, es decir, simplemente por el hecho de haber cometido una infracción, y menos aún en los supuestos de mera sospecha. Y planteamos, además, la exigencia de que se establezca con claridad un protocolo de actuación para población trans, para que pueda elegir el género de la funcionario o funcionaria policial que vaya a cachearle. En relación a los derechos de las personas, menudo rollos estoy soltando, perdonadme, de personas usuarias de estupefacientes, lo que decimos, y lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, es que el consumo en la vía pública de dosis de autoconsumo no es un problema de seguridad ciudadana, y ni muchísimo menos lo es portarlo sin llegar a mostrarlo. Por tanto, entendemos que debe ser suprimido el artículo 36.16. También planteamos la exigencia de supresión del artículo 36.18, que sanciona los actos de plantación en lugares visibles al público, entendiendo que lo que está sancionando es la plantación para el autoconsumo, no la producción a gran escala para delitos contra la salud pública, y que la referencia moral a la visibilidad al público no puede ser un criterio de aplicación razonable, porque si tengo escondidas las plantas, entonces sí. No.
En relación a las devoluciones en frontera, pushback, devoluciones en caliente, exigimos, esto es una línea roja muy clara para nosotras, la prohibición de las mismas y planteamos que ninguna persona podrá ser devuelta hasta que haya tenido acceso al procedimiento, lo cual tiene que incluir la posibilidad de tener, de hecho, de acceso a la defensa y recurrir todas las resoluciones denegatorias con todas las garantías. Por último, y en relación a la prohibición de la criminalización de la pobreza, lo que decimos es que el espacio público es de y para todas las personas, por lo cual ninguna persona va a poder ser excluida, no debe poder ser excluida o expulsada de un lugar por ser diferente o vivir en la pobreza. De hecho, estas personas, en especiales situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, deberían ser especialmente protegidas. Por tanto, entendemos y exigimos que la pobreza y sus manifestaciones no pueden ser infracciones administrativas. Se deberán suprimir, por tanto, las infracciones 3617, que es el traslado de personas para adquisición de estupefacientes, las cundas, el 37.7, referido a la venta ambulante, el 37.11, referido a la pérdida de documentación identificativa, el 37.13, que es el deslucimiento del mobiliario público, que sorprendentemente no solo se aplica a tirar pintura o cosas similares, sino también a personas que viven en la calle, y el 37.17 que sanciona el consumo de alcohol en la vía pública. También la disposición adicional quinta que no suspende la sanción estando en tratamiento de rehabilitación para personas mayores de edad. Ahora solo se permite para personas menores de edad. Y también planteamos que se debe eliminar el segundo párrafo de la infracción 3611, que sanciona con una modalidad específica de desobediencia a las trabajadoras sexuales. Y con esto termino. Ya podéis descansar. Muchísimas gracias, Sara. Como siempre, una exposición brillante de estos 10 puntos que además han contado con la participación de todos los colectivos, pero hay dos personas que habéis tenido mucho que ver en su redacción, tú y Serlinda, que han sido las personas que más habéis estado detrás de la redacción de los 10 puntos y te lo quiero agradecer especialmente. Y también, como siempre, tu intervención. Nunca nos das la chapa, al revés. Siempre nos das lecciones legislativas cada vez que nos hablas. Vamos a continuar con el acto. Vamos a salir de la mesa y nos van a reemplazar las personas fundamentales durante el día de hoy, que son las que van a dar su testimonio. Y para presentarles quiero ceder la palabra y también la mesa a la moderadora de esta mesa, Gabriela López, coordinadora del Centro de Atención a Víctimas de Malos Tratos y Tortura, SIRA, que modera la mesa de debate de testimonios del día de hoy.
¿Ahora? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas asistentes, a No Somos Delito por habernos invitado a moderar esta mesa, pero sobre todo a todas vosotras, a las personas que venís aquí a conformar esta mesa que al final es compleja por todo lo que recoge de vuestras vidas y de vuestros colectivos. Acaban de recoger los 10 puntos, las 10 líneas rojas que desde la sociedad civil se considera que son los mínimos para esta propuesta de derogación o reforma de la llamada Ley Mordaza. Desde SIRA, durante estos años hemos podido acompañar a algunas de las personas afectadas y desde ahí nos parece un honor poder moderar esta mesa donde, por supuesto, sois vosotras las que vais a ocupar el resto del tiempo. La idea es poder hablar durante esta hora y cuarto, sobre los impactos que ha generado esta llamada Ley Mordaza sobre las personas y los colectivos que tenemos en la mesa. En este tiempo hemos encontrado que hay impactos de tipo postraumático que deja un estado de nerviosismo, un estado de afectación que provoca disfuncionalidades en el funcionamiento diario durante primeros días, semanas o meses, que afecta a la hora de ver el mundo. Hemos visto que hay impactos de carácter ontológico en la visión del mundo, en la manera de entender este Estado democrático, en la manera de entender la participación y el ejercicio a la ciudadanía. Hemos visto impactos que no solo afectan a nivel individual, sino que afectan también a nivel colectivo. Y de esos impactos es de los que os queremos preguntar, esos impactos que son sociales, económicos, administrativos, políticos, jurídicos, sanitarios y también esos que tienen que ver con lo humano, con lo psíquico, con lo que queda un poquito más profundo. Os voy a ir dando la palabra en un orden que aviso que no tiene ningún significado, es un orden de listado simplemente. Os voy a ir diciendo y más o menos voy a ir moderando el tiempo. Si a alguien le tengo que avisar o cortar, me disculpo por anticipado, pero somos muchas. Vamos a empezar con Andrea Escardil, que viene del movimiento vecinal No a la Tala. Si queréis, nos cambiamos los sitios cuando sobre todo porque no hay micrófonos para todas. Funciona. Pues buenas, yo soy Andrés Cardil, vengo de No a la Tala y de Rebelión y Extinción y venía a hablaros un poco de la historia que hemos vivido con el movimiento de No a la Tala, porque hemos sido un movimiento vecinal, no sé si nos conocéis, pero se iba a construir una línea 11 de metro, que lo que implicaba era que era mucho más barato construir un metro talando un montón de árboles por todo Madrid y decidieron pasarse por alto todas las leyes que tenían para controlar el urbanismo y talar más de 1000 árboles maduros por Madrid y arrasando un montón de barrios, dejándoles sin parques y sin sitios arbolados. Entonces nos movilizamos, fue la verdad es que muy potente y nos hizo muchísima ilusión, pero nos movilizamos en muchísimos barrios y tejimos muchísimas redes y se cogió como muchísima fuerza, mucha ilusión. Fue un movimiento que fue una pasada para intentar reivindicar pues que las ciudades debían ser habitables, de que los espacios verdes son necesarios y que en un contexto de crisis climática arrasar parques por hacer chiringuitos, por urbanismo hostil y por privatizar la ciudad no era la solución. Y la verdad es que fue una pasada y de hecho lo sigue siendo a pesar de todo. Y hicimos muchas cosas, movilizamos a muchísima gente, generamos un espacio en el que mucha gente que nunca había hecho activismo, un montón de gente de barrio, decidió que esta era una lucha que valía la pena y entró en contacto con otros muchos movimientos. Fue un espacio en el que gente que solo había jugado en esos parques de pequeña y no había hecho nada en su vida descubrió que esta era una forma de habitar una ciudad, que esta era una forma de darte cuenta de lo que se puede hacer y que no todo lo que es legal es legítimo, y fue muy bonito y lo sigue siendo. Pero claro, venimos aquí a hablar de lo que hace la Ley Mordaza. Entonces lo que pasó es que hubo una fuerza enorme, una fuerza colosal, que sigue de hecho en movimiento a pesar de todo, que lo que hizo fue alegar, luchar, usar todas las vías legales y algunas que no lo eran contra esto.
y sirvió para bastante. O sea, de los 1000 árboles no sé si lo sabéis, pero 500 se salvaron. Pero la realidad es que cuando entraron la maquinaria a talar, un montón de árboles de manera, ilegal, todavía no ilegal porque no lo ha dicho el juez, pero ya lo veremos, dentro de unos años, ya veréis. Lo que pasó es que un montón de vecinas, un montón de activistas de Rebelión y Extinción entraron en la valla que habían hecho, la valla de la vergüenza, e intentaron parar esta tala. Y lo que ocurrió fue que la policía nos desalojó con extrema violencia. A un montón de amigas le hicieron mucho daño. A mí casi me partieron la muñeca por simplemente estar allí. Y decidieron que toda la gente que había sido identificada, fuera de la valla, dentro de la valla, que pasaba por allí, simplemente sabían quién era. Les identificaron y les ha llegado una multa. Y de un movimiento vecinal con mucha ilusión y con mucha fuerza y con ganas de hacer cosas bonitas, nos estamos encontrando de repente con 20.000 euros de multa que tenemos que pagar. Y es lo que han hecho. En vez de estar poniendo una valla y decorándola todos los días, en vez de estar anunciando lo que van a hacer, en vez de tener fuerzas para seguir tejiendo las redes que hacemos, pues estamos luchando para conseguir 20.000 euros para pagar las multas de lo que hicimos en 2 horas. Que no me arrepiento, yo opino que era muy necesario y que nos ha motivado un montón, y que ver a, sinceramente, señoras mayores jubiladas que jugaban en ese parque de pequeñas atándose a árboles es precioso. Pero la realidad es que, por mucha ilusión que me haga, estamos teniendo que enfrentarnos a la represión, a la más jodida, a una burocracia que lo que quiere es machacar, y que si no fuera por la ley Mordaza, pues estaría mucho más contenta y estaríamos haciendo cosas muy chulas, y no estando aquí hablando y moviendo un montón de antirrepresión para poder que esta gente pues no tenga que por encima poner de su bolsillo por hacer cosas que no deberíamos tener que estar haciendo, pero las hacemos. Muchas gracias, Andrés. Vamos a dar paso a Lucía Casado, de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Gracias. Ahí. Sí. Uy, se me ha quedado pegatina. Vale, pues buenas tardes. Yo represento al Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que es un colectivo que lleva más de 10 años parando desahucios, luchando contra la mercantilización de la vivienda y luchando contra el capitalismo. Desde 2021 hemos acumulado más de 44.000 euros en 77 multas administrativas por el núcleo de nuestra actividad, por parar desahucios y por acudir a acciones de protesta, y 2 encausados penales a los que se pide 9 meses de prisión a cada uno de ellos y cuyo juicio va a tener lugar el próximo 26 de junio. Después de esta oleada represiva a la que se suma, pues, por supuesto, los centenares de procedimientos penales y civiles de desalojo que llegan diariamente al sindicato, pues hemos hecho 2 aprendizajes principales y que traigo en nombre de todas mis compañeras. Ese primer aprendizaje es que en este sistema, además de que nos quiten las casas y cualquier posibilidad de tener una vida mínimamente digna, también nos quitan la posibilidad de protestar por ello y de incidir mínimamente o de una forma realista en la organización de la sociedad. Desde las fuerzas parlamentarias que se reúnen aquí todos los días llevan meses pidiéndonos el voto para unas elecciones europeas, como si eso fuera a cambiar algo, como si el programa de violencia, austeridad, represión y guerra no estuviera ya cerrado de antemano. También como si hubiera sido realidad esa derogación de la ley Mordaza que, como comentaba Sara, llevamos una década pidiendo, y la derogación de ese artículo 36 que nos tiene maniatados a los movimientos sociales. Y como si la ley de vivienda hubiera tenido algún mínimo impacto en las vidas de las personas de clase trabajadora. Y mientras sus promesas son papel mojado, han anulado nuestro derecho a organizarnos de una manera independiente, a expresarnos libremente o simplemente a protestar, como comentaba el compañero.
Y lo hacen desde aquí, a través del aparato represivo del Estado que ya conocemos, a través de la policía, los jueces, los fiscales y el ejército, pero también a través de otros actores que en los barrios trabajadores conocemos muy bien y que es el sistema educativo y los servicios sociales. Así que nos han dejado clara una cosa. La participación política tiene una condición y es la de someterse a las normas del sistema capitalista que nos ahoga día a día. Por eso nuestro segundo aprendizaje ha sido que nuestro único derecho a participar de la sociedad, el único derecho que tenemos las desposeídas y las que no tenemos nada, es un derecho que vamos a tener que ganarnos, que no se puede dar dentro del capital, sino a pesar de él. Y bueno, es el derecho a acabar con este sistema y con todas sus opresiones desde la pura raíz. Así que nuestro único derecho es un deber que asumimos por todas las sancionadas, las encausadas y las desahuciadas. Y es el deber pues, de construir este mundo libre de opresiones. Por eso, pese a los miles de euros en multas, pese a la amenaza de prisión y aquellas que compartimos con todos los colectivos de esta mesa, nosotras vamos a seguir defendiendo nuestras casas con la cabeza alta y vamos a seguir organizándonos como clase trabajadora. Gracias. Gracias, Lucía. Vamos a dar paso a Patricia Herrero, que viene del colectivo Extinction Rebellion, Movimiento contra la Crisis Climática. Hola, me llamo Patricia. Supongo que conocéis al movimiento Rebelión Extinción. Realmente nos rebelamos por la vida, nos rebelamos frente a la inacción de los gobiernos con respecto a la emergencia climática que nos está poniendo a todos en riesgo. Yo voy a contaros hoy una historia personal, pero que realmente es la de todos los que están aquí. Con la ley Mordaza se imponen multas a activistas o se les lleva a juicio, pero también se ejerce otro tipo de represión oculta y mucho más difícil de señalar, la que llevan a cabo fiscales y policías espiando, infiltrando agentes en los movimientos sociales y fichando a activistas. Yo formo parte de Rebelión Extinción desde sus inicios, hace ya 5 años. No he desempeñado nunca roles de riesgo, encadenándome o resistiendo activamente. Me he dedicado sobre todo a concienciar, a dar charlas y a ejercer de portavoz en las acciones, siempre no violentas, como dictan nuestros principios. Solo he hecho uso de la palabra, que también es mi manera de ganarme la vida. Soy intérprete de conferencias, autónoma, y he trabajado en esta misma sala muchas veces, en esas cabinas de interpretación que veis allá arriba. Llevo más de 30 años ejerciendo este oficio, traduciendo y acompañando en algunos viajes a sus señorías, a los ministros, las ministras y los presidentes. He gozado de su confianza durante 3 décadas, hasta que participé en la acción de rebelión científica de abril 2022, en la que científicos y activistas denunciábamos que la inacción del Gobierno estaba poniendo en grave peligro a la humanidad. Mientras algunas personas tenían la escalinata de rojo con jugo de remolacha que se desapareció al poco tiempo con agua, yo sostenía con otras personas una gran pancarta que rezaba «Alerta roja, escuchad a la ciencia». Aquello, en mi caso, fue la gota que colmó el vaso. El verano pasado, 2 días antes de una conferencia para la que me había contratado este congreso que nos acoge hoy,
Los servicios de interpretación me notificaron mi expulsión. Lo sentimos mucho, Patricia, pero no has pasado el filtro de interior. No me supieron dar explicaciones porque tampoco a ellas se las habían dado. En septiembre, cuando me presenté a trabajar en las reuniones de la Presidencia Española de la Unión Europea, me bloquearon el acceso en el control. Acudieron varios guardias de seguridad mientras la policía deliberaba sobre mi caso. Por fin pude pasar y trabajar porque no se sustituye a una profesional en 5 minutos y la reunión estaba a punto de empezar. Luego supe que tenía una ficha policial y que me querían echar. Al indagar sobre esa ficha policial, solo me dijeron que era una ficha de información, lo cual no me tranquilizó en absoluto, porque yo sé que la Brigada Antiterrorista se llama ahora Brigada de Información. Y me acordé de que en la memoria de la Fiscalía de 2023, a rebelión o extinción, nos consideran terroristas, ecologistas radicales. Se retractaron, pero ahí sigue, la podéis consultar, ahí sigue en la memoria y tal cual, guiando la acción policial. ¿Qué hay en esa ficha? Seguro que no pone, sostenía una pancarta que dice escuchad a la ciencia, seguro que no pone eso. ¿Qué aparece ahí? ¿Ecologista? ¿Terrorista? ¿Saltará un aviso en algún viaje y me someterán al mismo escrutinio en algún puesto fronterizo en el extranjero? ¿De qué manera me puede afectar? Por lo pronto, ya supone un veto laboral en esta casa y probablemente el final de mi actividad profesional para el Gobierno. ¿Cuántos más han perdido o perderán su trabajo por expresar sus opiniones y participar en la vida política? ¿Cuántas personas aquí están fichadas sin saberlo? ¿Es legal esta práctica? Costó mucho conquistar la democracia, el derecho de expresión, de reunión y de manifestación pacífica. Hay que derogar ya esta ley mordaza antes de que la ultraderecha nos retrotraiga a nuestro pasado más oscuro. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Damos la palabra a Carles Guillot, de Stop Balas de Goma. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carles Guillot y soy miembro del colectivo Stop Balas de Goma. Un policía me reventó el ojo en un desalojo ilegal de una casa ocupada en Barcelona en el año 2001. Cuando me invitaron a hablar, me dijeron que expusiera un poco cuáles eran los impactos personales y los impactos colectivos de las personas que somos afectadas o supervivientes de violencia policial con trauma ocular. En un primer momento pensé, bueno, pues impactos personales, impactos físicos, ¿no? El dolor, la cefalea, las necrosis, la pérdida de un ojo, ¿no? Así como el vértigo, la mutilación. Luego pensé, la muerte, ¿no? Íñigo Cabacas, asesinado en el año 2012 por el disparo de un Ertzaina en la cabeza, ¿no? Luego pensé, claro, no, pero no solo voy a hablar de los impactos físicos, tengo que hablar también de los impactos psicológicos, ¿no? La ansiedad que nos ha generado, la depresión, el estrés postraumático, la irritabilidad, fruto de este estrés postraumático, de esta ansiedad, de este no entender, las pesadillas, los pensamientos recurrentes cuando vuelves a ver a ese policía saliendo detrás de una furgoneta y dispararte a menos de 30 metros. Pero pensé, bueno, sí, pero hay más impactos personales, ¿no? Está también
los impactos emocionales, ¿no? La tristeza que te genera, la rabia, la sensación de culpa, la sensación de inseguridad, ¿no? El miedo a salir a la calle, el hecho de no reconocerte cuando te miras todas las mañanas en el espejo y ves que la imagen que devuelve el espejo no eres tú, y cómo esa inseguridad respecto a lo que te ves en el espejo al final se traslada a tu vida afectiva, a tu vida sexual, a tu vida laboral, ¿no? Como decía la compañera. Al final, ¿no? Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? El rostro es la puerta el rostro es la parte más visible de la persona, ¿no? Mediatiza la imagen, la identidad y la mirada social. Con eso es con lo que vivimos todas las afectadas, todas las supervivientes por trauma ocular, ¿no? Aparte de eso, luego tienes que aprender a vivir con un solo ojo, porque no nacimos así, ¿no? Nosotros no tenemos profundidad de visión. Yo veo dónde estáis, pero no a la distancia a la que estáis. Cada vez que yo me sirvo agua en el vaso, tengo que poner el cuello de la botella tocando al vaso, porque si no, no sé dónde está. No puedo subir y bajar escaleras como las subís vosotros, porque no sé a qué profundidad están los escalones. Es decir, tiene unas repercusiones para tu vida total, diaria, cotidiana, todas las mañanas cuando te miras en el espejo, en todas tus relaciones, cuando te relacionas con quien sea, ¿no? Esto sin hablar de las repercusiones que tiene en tu entorno más inmediato, porque al final, ¿quién te sostiene? Te sostiene la familia, te sostienen tus amigas, ¿no? Estas son las que tienen que apoyarnos y darnos coraje cada vez que nosotros desfallecemos en ese intento, ¿no? Luego hay otros efectos que también pensaba, digo, en plan de, claro, pero no es lo mismo tener una mutilación porque te has dado un golpe con no sé qué, a ser mutilado porque te ha disparado un policía. No es lo mismo. No es lo mismo. Sobre todo porque entonces dices, bueno, vamos a seguir los mecanismos que tiene el Estado para que eso de alguna manera se revierta, ¿no? Y entonces te das cuenta de la impunidad de la que goza el cuerpo policial. No hay ninguno, y cuando digo ninguno me refiero a ninguno, 0 policías condenados por mutilar en el Estado español. Nosotros tenemos contabilizados, y sabemos que no son los que hay, más de 20 personas mutiladas en los últimos 20 años. Ningún policía condenado. La excusa siempre es la misma. No se puede identificar a la gente que disparó. Como que no se puede identificar a la gente que disparó, no se sabe, ¿no? En algún caso que sí que se ha podido disparar a la gente que disparó, porque tenemos el número de la gente que disparó, como es mi caso, lo que decide la sentencia judicial es que yo me coloco en una situación de peligro de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque protesto. Eso es lo que dice la sentencia judicial. Y esto, perdón, estoy hablando de antes de la aplicación de la ley Mordaza, ¿vale? Es decir, en este país, situarte en una situación de riesgo de manera voluntaria porque vas a protestar, lleva atado la posibilidad de acabar mutilado o incluso de morir, como es el caso de Íñigo Cabacas. Todo esto, obviamente, no hace nada más que aumentar todos los otros efectos personales, ¿no?, que ya les he contado. Es decir, la culpa fue mía por ponerme allí, la frustración, porque por más que haga, 17 años estuve yo litigando en el Estado español. Acabé todas las vías judiciales y me fui a Europa. No hay justicia. Y entonces pensé, bueno, vamos a dejar esta parte tan negra y tan así, y vamos a hablar también de qué es lo que genera a nivel colectivo, ¿no? Entonces pensé, ¿cómo puede ser que después de 23 años luchando por la prohibición de las balas de goma, habiendo conseguido que partidos políticos que en Cataluña están a favor de prohibir las balas de goma, pero que en el Estado español no lo están, curiosa paradoja, será porque en algún momento les interesa a nivel más partidista que real, porque si no, no entiendo por qué a los catalanes sí podemos tener el privilegio de que no nos afecte una bala de goma, sí una bala de foam, pero no una bala de goma, pero al resto de los españoles o al resto de la gente del Estado español pues no tiene el mismo criterio, ¿no? Entonces pensaba, si se sabe, porque así lo recoge el Parlamento de Cataluña, lo recoge la Ertzaina, que también las prohibió, y lo recoge la Policía Foral, que también las prohibió. Es decir, el único cuerpo de policías que de momento permite eso son los que dependen exclusivamente del Gobierno central, Policía Nacional y Guardia Civil.
Entonces pensé, si se sabe, porque están en sede judicial, que las balas de goma, no lo digo yo, lo dicen los agentes que disparan las balas de goma, lo dicen los que llevan las bocachas, que en cuanto sale el proyectil, ese proyectil es incontrolable, es decir, nadie sabe dónde va a impactar ese proyectil. Repito, no lo digo yo, lo dice el que dispara. Y entonces, claro, ¿a dónde disparan? Disparan a la masa. Claro, si disparan a la masa, digo yo que eso será indiscriminado, porque no estás discriminando a quien disparas, disparas a la masa, ¿no? Es decir, son incontrolables, son indiscriminados. No hay ninguna posibilidad, además, porque dicen, no, pero bueno, si hay algún mal funcionamiento en alguno de los aparatos del Estado, no se preocupe usted, que podrá ir... Bueno, no hay ninguna manera de trazar las balas de goma una vez se han disparado. Es decir, nadie sabe ni quién la tenía, ni quién es el que las lleva, ni cuál es el policía que tiene la función ese día de disparar, porque no es que haya unos agentes determinados que son los que disparan siempre. Es que tal y como se van subiendo a la furgoneta, vuelvo a decir, eso no lo digo yo, está recogido en sede judicial con las declaraciones de los policías. Cada vez que se suben, yo hoy me cojo la bocacha, hoy me cojo el escudo, o hoy me cojo lo que sea. Entonces, todo eso, incontrolables, indiscriminados. No se puede trazar, no hay ninguna posibilidad de hacer una trazabilidad sobre la bala para después poder pedir responsabilidades a aquel que haya hecho un mal uso. Y las podemos llamar menos letales, pero no las llamemos no letales. No con un cadáver encima de la mesa, que no hay uno. Desde el año 70 y pico hay 3 cadáveres en el Estado español encima de la mesa. Eso si no contamos los 14 muertos del Tarajal, ¿vale? Que no sabemos si fueron impactados o no por las balas de goma, porque ni siquiera el Estado español les ha dejado a sus familiares entrar en el Estado para que haya un juicio. Pero bueno, entendiendo todo eso, digo, claro, ya sé cuál es el efecto colectivo que tienen las balas de goma, que es la función por la que están, generar miedo, generar terror. Eso lo que hace es evitar que la gente se organiza y pueda salir a la calle. Si tú sabes que salir a la calle puede significar que tú vuelves a casa mutilado o asesinado, obviamente eso lo que hace es reducir cada vez más el derecho a la protesta, el derecho real. Puedes tener el derecho garantista de salir a protestar, pero si los mecanismos que utiliza la policía son sumamente lesivos, pues obviamente creo que recorta nuestro derecho a la protesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlas. Doy el paso a María González, de Defendemos Palestina, Plataforma Antirrepresiva. Gracias. Bueno, nuestra historia de represión es más bien corta. Empieza el año pasado, el 8 de febrero, cuando la embajadora sionista vino a la Complutense, y entonces un grupo de estudiantes y de la comunidad universitaria se opuso a que esta señora ocupase un espacio y tuviera este lugar, ¿no?, para perpetuar, aunque fuera de manera retórica, la colonización y el genocidio en Palestina, que lleva más de 76 años en curso. Entonces, participamos muchísimas personas, decenas de ellas, y hubo algunas de ellas que se inscribieron para poder entrar y llegar, en caso, a poder interlocutar en el espacio de conversación, pero pues tanto desde una perspectiva de perfil racial como de perfil político se vetó la entrada de estas personas. Entonces todas nos quedamos protestando fuera, a las puertas del edificio. En un momento dado entramos al edificio de la Complutense y salió un agente del Mossad empuñando una pistola e encañonando a varias de las asistentes. Entonces, en este contexto, en lugar de ver qué ha ocurrido, cómo es posible que un agente policial extranjero en el territorio del Estado español pueda hacer esta acción con total impunidad, en lugar de ver quién es esta persona y por qué ha decidido hacer esto, nos identificaron a 44 personas, 36 de ellas recibimos una multa de 601 euros.
lo cual pues llega a una cantidad de más de 21.000 euros de multa que pues tenemos que recaudar, al igual que el resto de las compañías que están en la mesa, en lugar de seguir protestando contra la impunidad con la que se pasea gente del Estado sionista de Israel en el Estado español. Además, no solo fuimos 44 identificadas, también hubo 2 compañeras que fueron detenidas, una de ellas militante de la organización Samidun, en solidaridad con los presos políticos palestinos, y otra de ellas una persona palestina. 2 mujeres que claramente pudieron ser detenidas de acuerdo con el perfil político que tenían en ese momento o que la policía ya sabía que tenían en ese momento. Se les acusa de delitos falsos como desobediencia, resistencia, atentado contra la autoridad, amenazas, agresión y organizadoras del mismo espacio de la protesta cuando fue algo espontáneo. Además, todo ello, a ellas se les pone el agravante de delito de odio, equiparando el antisionismo al antisemitismo. Es evidente que ha sido una cuestión de un montaje policial, que nosotras pensamos que intenta tapar el delito verdadero, tanto a las 36 multadas como las 2 compañeras que fueron detenidas y encausadas. Todo esto intenta tapar el delito verdadero, que es que un agente externo, un agente extranjero, encañone una pistola en un edificio universitario de la universidad pública. Y bueno, las 2 compañeras que fueron detenidas, cuando fueron detenidas no fueron informadas de los delitos que se les acusaba, sino que presenciaron cómo se sucedían diversas llamadas y que tras estas llamadas los delitos de los que se les acusaban iban aumentando. Esto se da en el contexto de Madrid, pero no solo ocurre en Madrid. También tenemos a las compañías de Barcelona, en la que el pasado por acciones del pasado mes de febrero, 8 de ellas fueron detenidas y se les acusa de organización criminal, desórdenes y daños, entre otros delitos. Y claro, todo esto en el contexto en el que estamos protestando porque el Gobierno español actúe en contra del genocidio que se está llevando a cabo en Palestina. Y no solo que actúe en contra, sino que por lo menos deje de ser cómplice. Además de la burorepresión y de los casos de detenciones, no entra tanto dentro de la ley Mordaza, pero también las compañeras que estamos en el movimiento de solidaridad con Palestina tenemos como un contexto muy concreto, que es las acciones que el lobby sionista realiza en el Estado español. Y entre esas acciones están campañas de difamación que incluso desembocan en la apertura de procedimientos judiciales acusando pues, de antisemitismo por acciones en contra del Estado de Israel bajo la perspectiva antisionista. Se llegan a crear informes con acusaciones falsas, con fotos obtenidas de redes sociales y, como parte de este lobby encontramos a ACOM, que es la Agencia de Comunicación de Oriente Medio, que es un actor claramente sionista y que utiliza estos informes para señalar a las personas que están militando en movimientos en solidaridad con Palestina. Y bueno, ya pues como conclusión, simplemente que todo este contexto hace que estemos más pendientes de protegernos en lugar de seguir teniendo como prioridad el luchar contra la colonización, luchar por la descolonización de Palestina y, sobre todo, en estos momentos, porque para el genocidio. Muchas gracias. Gracias, María. Josemi, veo que ya te estás preparando. Doy paso a José Miguel Lorenzo, de Desarma Madrid. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a No Somos Delito por organizar esta jornada y a quienes estáis aquí acompañando. Hablo en nombre de Desarma Madrid y, por extensión, de los colectivos antimilitaristas que nos movemos en la ciudad y en la Comunidad de Madrid.
No vengo como quien soy, en realidad. Yo no me dedico al activismo profesionalmente, soy una más de como tanta gente, en este caso pues desde el año 89-90, que en el contexto de la lucha que tuvo pues el pueblo español en contra del servicio militar obligatorio y para luchar no solamente por la abolición del servicio militar obligatorio, sino de todos los ejércitos y del militarismo, esa institución patriarcal por naturaleza, pues de lo que esa lucha nos enseñó, que es a poner el cuerpo, básicamente, y a defender de una manera no violenta aquello en lo que creemos. Eso es lo que hemos seguido haciendo desde que en el año 2017 se creó Desarma Madrid, este colectivo que incluye a colectivos antimilitaristas, obviamente, ecologistas, yayoflautas, feministas, un colectivo muy variado. Y básicamente nos hemos dedicado a presentarnos cada 2 años en una escena inmoral que se realiza en nuestra ciudad, en Madrid, que es la Feria Internacional de Armamento, que se ha ido cambiando de nombre. Al principio, cuando lo organizaba un grupo de militares golpistas, aunque fueran absueltos, se llamaba JONSEC. Actualmente ya lo organizan los profesionales de verdad, lo organiza el Ministerio de Defensa y se llama FEINDEF. Pues bien, en esta feria, que se organiza bienalmente, también nos parece mentira que organizándola los máximos expertos en seguridad siempre se la montemos el día de la inauguración. Pues allí nos presentamos simplemente pues a decir que eso que están haciendo allí, esas ventas, esas compraventas que se producen cada 2 años, son precisamente parte de las tragedias que después miles de personas a muchos kilómetros de distancia sufren cada día. Y aquí llega la ley Mordaza, porque quienes estamos acostumbradas pues a poner el cuerpo desde el principio de los 90, que es hasta donde llega nuestra experiencia biográfica, no solamente pedimos la abolición de la ley Mordaza porque lo prometieron, entre otras cosas, y lo llevaban en el programa electoral quienes nos están gobernando. Es que pedimos también la abolición de la ley Corcuera, que en este caso firmó también pues, un gobierno muy parecido al que hay ahora, y nos resulta, a estas alturas de siglo, en 2024, un poco insultante casi pensar con nostalgia cómo era la policía española del Estado español del año 90 y qué cosas podíamos hacer, o que casi añoremos y digamos, es que son democráticos a las policías del resto de Europa. Es un poco indignante y aunque sabemos de nuestra estirpe franquista en muchos de los cuerpos, en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en otras instituciones también de este Estado, pues nos resulta todavía increíble. A Desarma Madrid se nos han puesto multas también, como han relatado aquí otras compañeras y compañeros, por valor de algo más de 20.000 euros. Hasta ahora, gracias a la denodada actuación de abogadas y abogados, de compañeras, no hemos pagado ni uno. ¿Y por qué no hemos pagado ni uno? Primero, porque se pelea y porque las compañeras son muy buenas. Pero segundo, porque la policía sistemáticamente miente en sus atestados. Son copiados unos de otros. Y ellos que hablan de que después son indistinguibles cuando de depurar responsabilidades se trata, ellos hacen atestados idénticos, sea quien sea la circunstancia, la condición, y no tienen no les duelen prendas en mentir porque saben que son impunes, que no tiene consecuencias. ¿Qué nos ha supuesto la ley Mordaza? Sobre todo hastío. Sobre todo algo que he dicho aquí en esta casa se sobreentiende que debiera ser como trascendente, la falta de confianza en las instituciones políticas representativas de este país, que cuando pueden hacerlo porque tienen la mayoría parlamentaria suficiente y cuando lo han prometido previamente, no lo hacen. Eso sobre todo es lo que nos provoca. Después otras cuestiones ya las han comentado aquí compañeras y compañeros que desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico seguramente hayan sufrido más. Al fin y al cabo, unas hostias las llevamos recibiendo desde los 90 y una más, una menos, pues bueno, pues ya tenemos el cuerpo un poco hecho porque es a lo que nos hemos dedicado. El 1 de julio, y termino, de 2015, convocadas por la Plataforma por la Desobediencia Civil, ahí enfrente nos manifestamos a las 12 en punto de la noche, que era cuando entraba en vigor las leyes Mordaza, que una mayoría parlamentaria que después ganaría dijo que iba a suprimir y no ha suprimido. Ahí nos manifestamos porque, entre otras cosas, las leyes Mordaza prohíben las manifestaciones delante de las sedes de la soberanía nacional. Hoy toca
estar aquí dentro y a partir de cuando salgamos estaremos allí fuera haciendo lo que hemos hecho toda la vida. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Doy paso a Ovidio Bustillo, de Yayo Flautas. Gracias a todas las que estáis en la Resistencia. Hablo como Yayo Flauta de Madrid y, bueno, quizá porque nuestra niñez y nuestra juventud, Yayo Flautas, la vivimos en una dictadura militar, somos especialmente sensibles al recorte de derechos y libertades y hemos estado desde el primer momento contra los recortes que ha supuesto la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza y otras leyes Mordaza. Hemos participado en las protestas organizadas desde No Somos Delito y hemos dedicado a menudo nuestros lunes en sol a pedir la derogación de la Ley Mordaza. Hemos asistido a juicios y protestas de quienes la han sufrido, nosotras también. Pues, aunque los nuevos relatos de la transición quieran hacernos creer que la democracia llegó a España como un regalo de su graciosa majestad Juan Carlos I, en esa lucha de décadas sufrimos de cerca la represión y hasta la pérdida de personas cercanas. De ahí que uno de nuestros lemas es que la ley Mordaza mata la democracia. Una democracia que a base de madurar está dando preocupantes síntomas de podredumbre y esta ley es uno de esos síntomas. Cuando las protestas por regenerar la democracia a raíz del 15M dieron como resultado un aluvión de multas administrativas sin soporte jurídico, en buena medida recurridas y ganadas por la excelente labor de colectivos como Legal Sol, la mayoría que ostentaba el PP aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana para impedir que pudiera producirse otro 15M y poder controlar y reprimir toda protesta. Pese al título de Ley de Seguridad Ciudadana, lo que busca no era nuestra seguridad, sino su seguridad. Quizá también porque en nuestra juventud tuvimos que correr delante de los grises, soportar sus cargas, sus abusos de autoridad y sus detenciones, somos especialmente sensibles a la presunción de veracidad que la ley Mordaza otorga a los cuerpos y fuerzas de seguridad, impregnados en su inmensa mayoría por personas poco proclives a creer en la democracia y dispuestas a defender los intereses y valores de las clases privilegiadas. Hemos vivido numerosas identificaciones intimidatorias, evidentes abusos policiales. Hemos asistido a juicios basados en montajes policiales. Sabemos de maltrato policial dentro y fuera de las comisarías. Hemos visto juicios que han acabado en condena con la única prueba de un testimonio policial, incluso cuando había pruebas gráficas que demostraban lo contrario. ¿Qué más hace falta para que tal presunción de veracidad policial sea derogada de raíz? ¿Qué formación en derechos humanos recibe la policía? ¿Cómo no resistirse a esa fea costumbre de infiltrar policías en asociaciones de todo tipo? Cultivar la democracia es cuidar no solo sus leyes, sino también sus instituciones. Es cultivar los brotes verdes regenerativos del tejido social que deben crecer en libertad para generar protestas y propuestas. La criminalización de la protesta pacífica jibariza la democracia. Cada centro social cerrado ha sido un brote verde truncado.
Nunca más. Gracias, Ovidio. Doy paso a Antonio Moreno, de CONFAC a la Cannabis. Hola, buenas tardes. Yo escucho todos los casos que han pasado, ¿no? Y hasta incluso me sabe mal, ¿no? hablar del tema del cannabis, ¿no? Pero también estamos afectados, ¿no? Puedes quedar mutilado, te puedes quedar en la calle. En mi caso, pues me acusan de que soy un traficante, de que soy gitano. El ambiente a mi alrededor, pues coño, traficante, gitano, ¿sabes? Te causa también un estrés bastante grande. Pero bueno, seguimos aquí luchando. Pertenezco a una organización, CONFAC, en la que llevamos un montón de años trabajando con todo esto y nos vemos afectados simplemente por el hecho de llevar un cogollo, una chinita en el bolsillo, que no estás consumiendo por la vía pública, que la llevas en el bolsillo. Pues simplemente por eso se nos multa y se nos ponen 600 euros de multa. Que luego te dicen, no, puedes recurrirla y son 300 euros. Pero 300 euros yo no me los saco del bolsillo como si fuera por arte de magia. También se me ha acusado, y a asociaciones también se nos ha acusado del cultivo, ¿no? El cultivo del cannabis, en el que está basado, pues eso, los socios, consumo para socios. Te acusan de tráfico de drogas, de pertenencia a banda organizada, 5 años de condena, 40 y tantos mil euros. O sea, te ves en un momento de tu vida que dices, bueno, estoy intentando defender a este colectivo, intentando defender mis derechos como usuario y todo lo que recibo son palos por todos los lados. Este fin de semana he estado en una feria en Sevilla y hay un grupo de policías que han hecho una plataforma en la que tampoco están de acuerdo en poner estas sanciones administrativas por consumo o tenencia en la vía pública, porque creen que no es su trabajo. Su trabajo es defender, pues, que no me tiren una pelota, que no me quiten mi casa, ¿sabes? Defender al ciudadano, no aprovecharse del ciudadano para sacarle las perlas del bolsillo. Y decían que en estos momentos, pues ellos estaban también jodidos por el Estado, porque los estaban apartando de sus servicios, los metían en el servicio en los peores servicios, vamos. O sea, estaban indignados con ese trabajo. Y han creado una PNL, o sea, quieren hacer una PNL para de así de esta manera pues atacarle un poco al gobierno y a esta ley tan injusta que nos perjudica a todos. No sé qué más decir, porque es que me ha conmocionado todo esto que estoy oyendo, que al final creo que nuestro caso del tema del consumo del cannabis es mínimo, ¿no? No, porque en el último año el 72% de las recaudaciones por sanciones es por el tema del cannabis. O sea, el 72% de las sanciones. No tenemos estos casos así, pero sí que nos vemos en una tesitura muy jodida. Para terminar, te doy paso, Beyoncé, de Afentras. Hola. Nosotras somos Afentras, somos trabajadoras sexuales de la calle, concretamente del polígono de Villaverde. A raíz del 2015,
cuando sale en vigor la ley Mordaza, decidimos organizarnos, un grupo de más de 100 mujeres, que de hecho no nos podíamos manifestar por haciendo un grupo más de 20, pero logramos hacer asambleas en la calle porque estábamos viviendo una represión policial horrorosa. Vivíamos también episodios de transfobia, concretamente a varias compañeras, incluso el grupo 11 interprovincial de Lucrif era el que ejecutaba en la calle a nosotras las trabajadoras sexuales ¿cómo se llama? Las multas, ¿no? Que ejecutaba la dicha ley, la ley Mordaza. Nos multaban por desobediencia a la autoridad con el artículo 36.6, el 37.5, que es exhibición obscena, y el 36.11, que es con la multa al cliente. Entre el 2015 y hasta el 2017 tenemos cuenta de que el gobierno, el Estado, recaudó 54.000 euros a las putas en todo ese tiempo, que nos parece un pastizal horrible. Y al final, en el 2015, nosotras decidimos organizarnos, de ahí nació AFEMTRAS y decidimos hacer una denuncia pública de todos los horrores que estábamos viviendo en la calle, de cómo la policía abusaba del poder que tenían, golpeando a compañeras, tratándolas, deportándolas, porque las cogían en la calle sin papeles, incluso a varias compañeras trans, porque AFEMTRAS en su mayoría la conformamos mujeres trans que somos migrantes, que como tenemos un cupo laboral reducido, inexistente, si nos ponemos a verlo bien, ocupamos el espacio público para poder subsistir, ¿no? Entonces, dicho espacio se volvió una locura a raíz de que llega la ley Mordaza. Luego también denunciamos públicamente, hicimos una rueda de prensa, ahí tuvimos una represalia por parte del grupo 11 porque salimos en la tele denunciando todo esto y fueron ese día fueron y nos pusieron multas. Recuerdo que a una compañera le pusieron 8 multas el mismo día porque seguíamos estando ahí. Al final, para nosotras la calle se ha vuelto una resistencia en contra de la ley Mordaza porque queremos estar allí porque ese es nuestro sitio de trabajo. No tenemos otras opciones. Y bueno, para evitar las multas a veces teníamos que irnos a sitios que estaban muy lejos de donde nosotras trabajábamos, de donde entre compañeras no nos podíamos cuidar ni ver qué era lo que nos podía suceder por cualquier cosa. Yo particularmente recurrí mi multa, una de las que me pusieron, y resulta que entre la burocracia que llevan las multas llegaron a mi sitio de trabajo en la calle la persona que me había puesto la multa, porque claro, supongo que le pidieron datos o de por qué había puesto la multa, lo que sea, y me dijeron, oye, fulano, cuando yo en mis documentos tengo mis nombres cambiados y me trataron con unos nombres que tenía antes en los documentos y haciendo presión de que no iba a sacar nada.
de que las multas no las recurramos porque no íbamos a sacar nada y que ellos no estaban dispuestos a ceder los datos que se le pedían y que no le pedíamos nosotras, que se lo pedían pues la autoridad competente. Entonces, nada, quiero también contar que el contexto actual en que vivimos ahora ha dejado a muchas compañeras sin hogar, porque como decía antes, el espacio que nosotras ocupamos, en el caso de las mujeres trans, lo ocupamos porque carecemos de un cupo laboral y si no trabajamos allí no podemos tener dinero para pagarnos un alquiler. Hay muchas mujeres en situación de pobreza ahora mismo porque no pueden trabajar. Nosotras queremos trabajar, no pedimos nada más. Y básicamente eso es lo que les quería contar y por eso sale a Fentras. Muchas gracias. Muchas gracias por esta primera ronda de preguntas. Inicio con una frase que se ha dicho de que no todo lo legal es legítimo, ¿no? A partir de esa legitimidad, supongo que es a partir de la cual construimos el mundo y la ciudadanía. Hemos visto colectivos en defensa de los árboles, de la vivienda, de la vida, de la ciencia, de subsistir, del espacio público, de trabajar, de ser, de organizarse, de protestar, de expresarse, de participar, de la no violencia, de la no venta de armas y militarización. Y hablamos de colectivos que se ven en peligro en un Estado de derecho y democrático y que pasan de ciudadanía a resistencia, a una resistencia que ese Estado, según los testimonios, ha respondido por esta llamada ley Mordaza con violencia, con amenazas, con mentiras, con señalamientos e identificaciones que llevan a la exclusión, al veto laboral, a la criminalización como terroristas, como traficantes, como exhibición obscena, a la discriminación, a la transfobia, a la desprotección por una deslocalización del trabajo, a multas reiteradas, a presiones y trampas burocráticas, a montajes policiales, a juicios, a presión judicial, prisiones, condenas, desahucios, deportaciones, infiltración policial, pérdidas del ojo, de la vista, dolor, cefaleas, mutilación y muerte. Carlas, con tu permiso voy a coger dos frases que has dicho. Has hablado de cómo esto impacta en la mirada social y cómo esto implica reaprender a vivir. Usando algunas de las frases que has dicho respecto a la pérdida del ojo y de la visión, has hablado que algo nubla, que algo cambia la profundidad. Has hablado de ansiedad, de depresión, de trastorno de estrés postraumático, del impacto en las relaciones, de tristeza, rabia, culpa, de la desprotección ante la violencia primero y después ante la impunidad. Has hablado del miedo y del terror. Habéis hablado de la desmovilización. Habéis hablado de cómo al final acabo minimizando mi historia, como decía Antonio, pensando que hay otros casos peores. Hablamos de impactos que generan sufrimiento. Desde SIRA, nuestro trabajo consiste en documentar y en evaluar esto, el sufrimiento que conlleva la violencia, que conlleva la represión, que conlleva la llamada ley Mordaza. Y desde ahí abriría una pregunta colectiva a todas, por si queréis hablar de esos impactos que quedan más profundos, que creo que Carles los ha explicado muy bien, pero no sé si alguna de las demás quiere añadir algo a este respecto y si no, yo creo que dejaría que el resto de personas asistentes puedan preguntar lo que quieran. Muchas gracias.
El silencio también es un impacto. Pues yo creo que con este silencio de respeto por esa violencia, esos testimonios y esa valentía de estar en esta masa, creo que podemos dar por cerrada. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que habéis intervenido evidenciando la terrible vulneración de derechos que se produce cada día que la ley Mordaza sigue vigente. Día a día, más de 3.700 días de vigencia de esta ley Mordaza. Y a continuación, simplemente mi intervención es para dar la palabra a mi compañero Javier Raboso, activista y responsable de la campaña de Democracia y Cultura de Paz de Greenpeace, también activista de No Somos Delito, que se encargará de moderar las intervenciones de los representantes, las representantes de los grupos parlamentarios presentes. Muchas gracias, Javi, y te cedo la palabra. Gracias, Dani. Pongamos nota, como nota de orden, acabamos a las 8, ¿verdad? Vale, por la condición del tiempo de las intervenciones. Bien, hace hoy 9 años un gobierno monocolor, azul para más señas, respondía a las demandas que la ciudadanía expresaba en las calles en aquel histórico movimiento prodemocrático del 15M a través de la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que por méritos propios fue bautizada como la Ley Mordaza. A la entrada en vigor, por supuesto, de esta ley sucedieron declaraciones de preocupación de organizaciones sociales, de organismos políticos de corte internacional, por lo que suponía de retroceso en las garantías democráticas y lo que suponía en el histórico retroceso en ese ámbito. Sucedió también un compromiso de gran parte del arco parlamentario que no había aprobado esta ley, que no estaba de acuerdo con ella y que se comprometía a derogarla en tanto llegase al poder. Es sabido que las leyes que rigen nuestra convivencia generan, mediante el uso y la costumbre, ciertos modos o ciertos límites en la manera de entender los derechos y las libertades. Una suerte de moralidad sobre lo que está bien o sobre lo que se puede hacer, en este caso en el espacio público o no. Es fácil entender o recordar cómo en 2015, precisamente cuando se promulgó esta ley, gran parte de la ciudadanía, gran parte de los grupos parlamentarios que formaban parte de este arco, se mostraron sorprendidos e indignados por la promulgación de esta ley. 8 años después, en 2023, ante la tentativa de intentar reformar esta ley, la cara de sorpresa fue del resto de la ciudadanía cuando la propia policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad salían a las calles a manifestarse por la posibilidad de que esta ley se reformase.
Lo que ha ocurrido durante estos 8 años es que lo que fue excepcional y prácticamente inaceptable en un contexto democrático hace 8 años, hoy sencillamente forma parte del corpus legal del Estado, del que rige nuestra convivencia, y es aún más difícil promover una reforma. Es decir, urge esta reforma. Es justo reconocer, por supuesto, que la degradación democrática que estamos viviendo en estos años no obedece solamente a la ley Mordaza y al resto de normas que se promulgaron en aquel momento, que a todas luces eran impropias de una democracia avanzada. Sin embargo, es necesario recordar que esta ley señala precisamente a las personas y a las organizaciones que promulgan o que intentan defender la calidad democrática en nuestro propio país. Parece que hemos llegado a un punto de inflexión. Desde la tribuna política se habla de la imperiosa necesidad de impulsar un proceso de regeneración democrática. Es en este contexto en el que hemos convocado este acto, en el Congreso, en la sede de la Soberanía Popular, en el que hemos expuesto los 10 puntos acordados por parte de la sociedad civil para esa reforma urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana llamada Ley Mordaza. Hemos escuchado testimonios de tantas víctimas que han sufrido organizaciones y personas en las injusticias de esta norma. Y tenemos la oportunidad, en esta tercera etapa, de escuchar a varios de los grupos parlamentarios encargados de traducir a una norma el mandato de la ciudadanía de hace tantos años. Por eso tenemos ocasión de encontrarse con nosotros, agradeciendo de antemano la presencia en un contexto en el que recientemente ha habido una elección más. Estamos en un contexto postelectoral y parte de los grupos parlamentarios han hecho el esfuerzo de estar aquí, y damos la bienvenida a Begoña Nassarre y Manuela Rivas, del Grupo Socialista, a Pilar Bayuguera, de Esquerra Republicana, a Enrique Santiago, de Sumar, y a Jacinto Morano, asesor de Podemos. Lanzaré una primera y ojalá última pregunta dentro de este marco, para que puedan expresar sus señorías la posición al respecto de sus grupos. Varias legislaturas después, varias proposiciones de leyes después, decenas de declaraciones en reuniones de la Comisión para intentar reformar la ley. Cientos de declaraciones, especialmente en esta suerte de campaña electoral permanente. Miles de expulsiones sumarias después, decenas de miles de sanciones injustas, millones de euros recaudados a través de una ley que nunca debió ver la luz. Estamos, y aquí va la pregunta, ante la legislatura definitiva en la que será derogada la ley Mordaza. Tienen la palabra. Sí, Manuel. Buenas tardes, bienvenidos a todos al Congreso de los Diputados. Agradecer a todos los presentes vuestras intervenciones, a los organizadores por organizar estas jornadas tan interesantes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre es un placer acudir a este tipo de jornadas y poder escuchar los testimonios de todos vosotros y, sobre todo, tomar nota de ellas, de estos testimonios que luego siempre se trasladan a los grupos de trabajo. El Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista ha reiterado en numerosas ocasiones el compromiso y la intención de retomar las negociaciones para avanzar durante esta legislatura en la modificación de esta ley. Sí que no quería extenderme mucho y sí que quería dejar claro que en este momento hay 2 iniciativas presentadas de reforma a esta ley, que estoy seguro que si son tomadas en cuenta, como nosotros deseamos y esperamos que ocurra, pues nos ayudarán a trabajar en esta reforma. La legislatura pasada, desde nuestro grupo parlamentario, se plantearon varias cuestiones a los diferentes grupos parlamentarios que finalmente, por la falta de acuerdo, no se llevaron a cabo, pero durante esta legislatura, durante estos 3 años que nos quedan por delante, no tengo ninguna duda de que el Grupo Parlamentario Socialista volverá a traer estas iniciativas y estas propuestas para reformar esta ley que tanto perjuicios ha creado a muchos de vuestros colectivos y que es una ley que se hizo a semejanza ideológica del Partido Popular, que fue quien la aprobó en aquellos momentos. Nos encontramos en un contexto político que creo que todos habéis visto durante este fin de semana, con la concurrencia a las elecciones europeas, como el auge de la extrema derecha en buena parte de los países de Europa y como en España algunas formaciones de ultraderecha también han tenido unos resultados bastante importantes.
Por eso apelamos al grupo de investidura, al resto de formaciones políticas que apoyamos a la investidura del presidente Pedro Sánchez, a que nos sentemos de nuevo, a que nos pongamos de acuerdo y a que revisemos esta ley que tantos perjuicios está creando al conjunto de la sociedad civil. Deciros que, por nuestra parte, siempre tendréis la mano tendida desde el Grupo Parlamentario Socialista, que vamos a retomar estas negociaciones tan pronto vuelvan a la actividad parlamentaria y que esperamos que la solución sea la reforma para que pues estas sanciones y estas acciones por parte de algunos cuerpos policiales pues se vean reducidas y sean mejores. Así que reiterar el agradecimiento, daros las gracias y para cualquier cuestión que necesitéis podéis contar con nosotros. Gracias, Manuel. Pilar. Gracias, buenas tardes. Yo seré muy breve. Durante la legislatura pasada, la diputada que defendió nuestra posición en la ley Mordaza es María Dantas. María hoy está aquí porque la he visto hace un momento y se lo quería agradecer. Pero, bueno, es que lo que hizo María, yo dudo que sea capaz de hacerlo también, pero es lo que pensamos. Es decir, los posicionamientos que ella tuvo en aquel momento que permitieron llegar al dictamen que se permitió llegar, pero con los problemas que de alguna manera iba acompañando respecto, por ejemplo, el tema de las desobediencias, respecto, por ejemplo, el tema de las balas de goma. Bueno, pues subsisten en nuestro posicionamiento, es exactamente el mismo. Entonces, lo que para nosotros es bastante inconcebible es que en una legislatura donde estamos viendo, y permitidme que os diga que efectivamente hoy para alguien que no es de Madrid es un día horroroso, y que me he tenido que ausentar varios momentos porque todos los partidos tienen tsunamis después de los resultados de ayer. Y, por tanto, lamento haberme tenido que ir en alguna de las intervenciones, las que han sido muy interesantes. Pero, al fin y al cabo, estamos en un momento donde el Estado no ha sido capaz, después de la transición, de hacer unos cuerpos de seguridad del Estado que sean democráticos, que sean transparentes y que quieran trabajar de esta manera. Tampoco lo han conseguido con la cúpula judicial y, por tanto, ya sabéis que desde mi partido la perspectiva es de que esto es un absoluto desastre. Y suelo caracterizarme por no ser demasiado diplomática, pero creo que había la oportunidad de avanzar mucho más y que el Ministerio del Interior no ha sido capaz de entender que la democracia, cuando gobiernas, debe ser tu principal guía, porque si no hace falta que estés siendo socialista o siendo socialdemócrata o siendo de izquierdas te pongas a ello, porque con la poca demostración de las políticas de izquierda acaban no llegando a la gente y, por tanto, dejando el campo libre a la ultraderecha. Y es, creo, exactamente lo que estamos haciendo. Por tanto, preocupadísimos, nos preguntáis si va a haber o no va a haber, pues nuestra parte no va a quedar. Pero, claro, tampoco nos vamos a encontrar con una modificación de la ley que, en el fondo, alguien lo decía, no sea estética solo. Porque, como venimos también y provenimos también de movimientos sociales, algunas de las cosas que habéis narrado también nos han pasado. Y, por tanto, difícilmente vamos a poder apoyar algún texto que no contenga modificaciones sustanciales y mínimas, que quizás no sean todas, y luego nos lo vamos a tener que tragar, pero algunas las debe contener. Y yo os lo digo muy en serio, el ámbito de la desobediencia y el ámbito de la falta de respeto y ese ámbito es de los que más preocupada me tiene, porque además impacta directamente en el subconsciente colectivo. Y resulta que se ha hecho una supuesta transición desde el 78 hasta ahora, pero la policía, oye, sigue donde estaba. En Cataluña se decía la policía tortura y asesina. Bueno, ahora a lo mejor son un poco más delicados, pero te pegan hostias, así que pueden. Y como lo hemos estado viviendo desde siempre, de entrada pedir disculpas porque seguro que no seré tan atenta y seguro que no lo tendré tan bien formulado como María. Daros esperanza porque vamos a seguir haciendo lo mismo y ver cómo pasa el tiempo. Al final, quien tiene la iniciativa son los partidos que están gobernando en el Ministerio del Interior y en el Gobierno. Y, por tanto, son PSOE y Súmate. Y nosotros acompañamos este proceso. ¿Sí? Pues eso. Gracias, Pilar. Vamos por Jacinto.
Bueno, pues desde Podemos, primero agradecer esta iniciativa, que creo que es, absolutamente imprescindible. Y creo que deberíamos ser muy concretos y muy claros. Esta debe ser, no hay ningún motivo para que esta no sea la legislatura que donde finalmente, después de 10 años de ir y venir, podamos tener un consenso suficiente para derogar la ley Mordaza. Y no solo la ley Mordaza. Se ha planteado ya que hay muchas, lo conocéis perfectamente, que hay muchas cosas que se atribuyen a la ley Mordaza y no tienen nada que ver. Tiene que ver con reformas del Código Penal, con reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, etcétera, etcétera. Pero hablando en concreto de la ley Mordaza, creo que la mayoría parlamentaria que estuvo a punto de derogarlo, que hizo el proceso de reforma en la pasada legislatura, tiene unas cifras muy semejantes. Y creo que se puede llegar a ese consenso. Nosotros, por nuestra parte, el 28 de mayo, si no recuerdo mal la fecha, registramos una proposición de ley de derogación de la ley Mordaza que incluía las conclusiones a las que se llegó en el dictamen de la comisión, pero también aquellos elementos que hicieron que no se pudiera aprobar porque no hubiera consenso suficiente, que es la cuestión de las desobediencias, la cuestión de las bolas de gomas y la cuestión de las devoluciones en caliente. Y creo que todo intento de poner sobre la mesa una reforma que no incluya estos elementos va a fracasar, porque ya ha fracasado. Y además, porque es justo que así sea, porque son elementos que políticamente son indefendibles. Si alguien, por lo menos no encuentro yo defensa a ninguno de esos tres elementos. Entonces, a nosotros nos da igual que sea nuestra proposición de ley u otra. Esto sinceramente es lo de menos. Pero que sí creemos que con la trayectoria que ha tenido este proceso en los últimos años, la lógica nos lleva a retomar el proceso donde se dejó e incorporar lo que faltaba, que son esto. Hay otras mejoras, pero sustancialmente esto, para poder aprobarlo. Y esto, si hay voluntad de los grupos parlamentarios, se puede hacer en meses, prácticamente. Luego irá al Senado, en el Senado no ocurrirá y volverá aquí, pero sí, aquí seguirá habiendo la mayoría. Yo creo que es absolutamente imperativo y que además es una deuda de la mayoría progresista con los movimientos sociales que ya está en mora esa deuda. Es decir, que ya no puede seguir asumiéndose que después de ya bastantes años de mayorías progresistas siga esa norma absolutamente intocada sobre la mesa. Así que debe serlo y por nuestra parte va a serlo. Yo creo que esto deberíamos estar todos los que hoy estamos aquí de acuerdo. Gracias, Junta. Enrique. Sí, muy buenas tardes y enhorabuena y felicitaciones por organizar estas jornadas. Yo no quiero frustrar a nadie, pero creo que es bueno situar el contexto en el que estamos y dejar constancia de que en la anterior legislatura había una mayoría de izquierdas que sustentaba al Gobierno, en esta no. En esta hay una mayoría que podemos llamar simplemente democrática, es decir, contraria a la derecha y la ultraderecha. En la anterior legislatura podríamos haber sacado adelante la derogación de la reforma del 2015, por ejemplo, prescindiendo del voto de Junts. En esta no se puede sacar adelante. Y como todos y todas sabemos, yo creo que es bueno, no en estas cosas tan graves, para nosotros lo peor es que llegue un gobierno de la derecha y la ultraderecha y se encuentre con esta ley. Y a punto hemos estado el 23 de julio, a punto hemos estado. Nosotros y nosotras ya hemos registrado este año las dos PLs que entendemos que son de reforma de la legislación Mordaza. Una parte es Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, otra parte es Código Penal. Las dos están registradas y hace falta forjar esas mayorías que no es tan sencillo. Y depende de las correlaciones de fuerzas. Aquí no hay milagros. O sea, yo sé lo que yo querría, pero no vale con lo que yo querría o con los que estamos aquí querríamos. Hace falta tener mayoría parlamentaria. Y también es bueno saber que en la anterior legislatura, de los 4 elementos que impidieron la derogación de la reforma, 2 no están en la Ley de Seguridad Ciudadana. Eso es bueno saberlo, porque también es complicado pretender arreglar las muchas deficiencias de la democracia en la reforma de una ley, la Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, los temas pendientes, los 4 temas que quedaron pendientes en la anterior legislatura,
faltas de respeto y desobediencia a la autoridad, esos dos están regulados en la Ley de Seguridad Ciudadana. Los otros dos, utilización de material antidisturbios, no está regulado en la Ley de Seguridad Ciudadana, está regulado en las leyes de fuerzas y cuerpos de seguridad, que, por cierto, es materia descentralizada. Hay una del Estado, pero hay otra de Cataluña y hay otra del País Vasco. Ni en Cataluña ni en el País Vasco, cuando han gobernado otras mayorías, se ha solucionado ese problema. Y luego el otro tema que queda, el de las devoluciones en caliente, es legislación de extranjería, no es ley de seguridad ciudadana. Claro que a través de cualquier proposición de ley se puede reformar cualquier ley, claro que sí, pero tengamos en cuenta hasta dónde vamos a poner las exigencias para facilitar que llegue un gobierno de la derecha y se encuentre con que nuevamente hemos fracasado. Para nosotros es muy frustrante porque yo no puedo aceptar bajo ningún concepto que se diga que las reformas serán estéticas. Para que nos hagamos una idea, por primera vez en el dictamen anterior estaba aprobado un modelo sancionador que variaba sustancialmente, que se introducía por primera vez en la legislación española y que yo lo afirmo claramente, era un modelo sancionador de clase. A la misma infracción pagaban más los ricos y pagaban menos los pobres. No hay ninguna ley en este país en vigor que introduzca ese modelo sancionador. Y nuestra intención era sacar esto adelante para que fuera una pica en Flandes y ese modelo sancionador, que nos parece que es el justo, que se corresponde con un modelo de justicia social y equitativo, pudiera a partir de ahí abrirse, porque claro, incluso nosotros tuvimos que convencer a mucho socio entonces de gobierno de si ese modelo era constitucional o no por discriminatorio. Decían, para nosotros no hay duda de que no es discriminatorio, pero lo que queríamos que era que el Tribunal Constitucional se pronunciara y ese modelo se pudiera trasladar a todo tipo de modelo sancionador, ya fuera de Código Penal, ya fuera de leyes, por ejemplo, de Hacienda o de tráfico, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas normas sancionadoras administrativas y penales en España. Es decir, eso no es estético. Yo les aconsejo que quien diga que las anteriores, lo que ya había aprobado en el dictamen era estético, le diga no, eso no es correcto. Eso lo que pasó fue un debate entre si tenía que estar ya todo arreglado o si valía con lo que había ya acordado. Y para comprobarlo, nosotros lo que hemos registrado, nuestro grupo parlamentario, lo que hemos registrado en esta legislatura es el dictamen que ya sacamos aprobado, es decir, y no hemos incluido estos 4 puntos delicados, porque creemos que son los 4 puntos que se tienen que discutir entre esa nueva mayoría menos de izquierdas ahora que la que había en la anterior legislatura, menos de izquierdas. Entonces, sobre temas concretos, el primer punto que ustedes plantean, seguridad jurídica. Ahora, en el dictamen que ya se aprobó y que hemos registrado, se dota al texto legal de un enfoque claramente progresista en la medida que sitúa el disfrute de las libertades públicas y los derechos fundamentales como eje de interpretación de toda la ley, cosa que no constaba antes, y se sustituyen conceptos jurídicos indeterminados, que es una de las cosas que se reclaman, lógicamente, como tranquilidad ciudadana, por cuestiones con una connotación mucho más objetiva, convivencia ciudadana. Es decir, ¿qué es alterar la tranquilidad ciudadana? Pues no lo sé. Sí sé lo que es alterar la convivencia ciudadana. Eso ya es cuando entramos en materia de violencia, coacciones, etcétera, etcétera. Y se da una mayor prevalencia en el texto a la preservación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, siempre. Eso tiene que prevalecer. En el punto segundo, sobre la efectiva presunción de inocencia y carga de la prueba, pues lo que ya hay en el dictamen es que todas las diligencias policiales tienen que ser motivadas y proporcionales. Identificación en dependencias policiales, registros, y debe quedar siempre constancia de la modificación y la identificación del agente que los adopta para que pueda ser recurrido y, en su caso, sancionado el agente. Tiene que haber una motivación, no puede haber arbitrariedad, que es lo que había habido hasta ahora. Sobre el criterio casi absoluto de veracidad de las declaraciones de los agentes, se introducían también criterios que los limitaran. Criterios, está expreso, la exigencia de la lógica, la coherencia, la razonabilidad de la declaración y, además, deben constar en el acta o atestado, por supuesto, ¿no? Sobre el punto 3, principio de igualdad y no discriminación, medidas contra la impunidad. Ahí lo que se introducía, ya estaba eso introducido, era que el tiempo de identificación en comisaría se reducía a un máximo de 2 horas, taxativamente, salvo en casos excepcionales que igualmente tenían que estar alegados y verificados, que se podría alcanzar como máximo
6 horas. También se introducía que cuando la práctica de la identificación llevaba a otra localidad, que es acordar lo que decían los sindicatos, es que no somos taxistas los sindicatos policiales. ¿Eso por qué era? Porque lo que se introdujo era que si la verificación se llevaba a cabo en una localidad diferente, luego sí había que ser taxista. Luego había que devolver al identificado al lugar donde se le abordó. Igualmente, la sospecha razonable para la identificación, con prohibición absoluta de identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos, eso también estaba ya incluida, y luego la identificación de los agentes debidamente ante los ciudadanos, es decir, todo lo que se pide, no solamente de uniformes, placas, uniformes, no solamente eso, sino también en el ejercicio del requerimiento al ciudadano. Y el incumplimiento de esos principios de no discriminación por los agentes se consideraba, se introducía, que pasaban a ser infracción disciplinaria de los agentes, es decir, no podía quedar en la impunidad. Es cierto, yo no tenía constancia, el punto 4 que han introducido, el de registro de carácter personal del registro de infractores, eso no lo tocamos, yo no tengo ningún problema en retomarlo. Francamente, yo no recuerdo que en la legislación anterior se nos planteara sobre este tema ninguna medida. Yo no lo recuerdo, pero vamos, eso no es ningún problema y lo podemos perfectamente incorporar. Sobre el punto 5, derecho de reunión, bueno, ahí había multitud ya de avances y modificaciones sobre el derecho de reunión. El uso de cámara de videovigilancia. Esto es un tema delicado porque también las organizaciones de derechos humanos muchas veces lo que exigen es la intervención policial con videocámara, precisamente para prevenir maltratos por las fuerzas de seguridad. O sea, que esto es un tema delicado, ¿no? Porque, por un lado, estamos en contra para preservar la intimidad, pero, por otro lado, también es una herramienta para evitar los abusos de la policía. Es decir, todo este campo de los derechos y libertades hay muchas líneas rojas y muchos equilibrios siempre muy complicados, ¿no? Entonces, aquí con las videocámaras, las cámaras de videovigilancia móviles, lo que hacíamos es que se obligaba a que constaran el atestado, la grabación, la utilización y, si no, no podía ser utilizada. Es decir, eso de no hay videocámara cuando le quiero sancionar, pero cuando me han abierto una sanción y se abre un procedimiento sancionador o judicial, no, es que no hay videocámara. No. Entonces, si hay, eso ya estaba introducido. Hay videocámara o no hay para todo, para lo bueno y para lo malo, con su debido registro. El derecho de reunión variaba sustancialmente, ¿no?, para proteger el derecho, ¿no? Por ejemplo, la falta de comunicación previa no era motivo sancionador de las manifestaciones, salvo que se causara daños o alteración del orden público, que entonces lo que era sancionable era el daño causado, en ningún caso la falta de comunicación. Y, por ejemplo, automáticamente se legalizaban las convocatorias espontáneas cuando había hechos sociales o políticos que lo justificaban. Es decir, por ejemplo, el día que se pronunció la sentencia de la manada. Es decir, nadie sabía que se iba a pronunciar la sentencia. Si se producía una manifestación espontánea, ese hecho igualmente. Si no se producía daños o alteración sensible al orden público, eso no podía ser sancionado. No me voy a extender, pero aquí había muchísimas cosas, ¿no? Desde no se podía, por ejemplo, sancionar ya simplemente por la ostentación de símbolos, no se podía sancionar esto. No, yo paro cuando me digan, a mí me digan, ¿no? Digo yo, es para explicar esto, ¿no? Para que luego no haya confusión, pero no tengo ningún problema. Yo, lo que me habían dicho es que tenían ustedes 10 puntos y que explicáramos la posición de los 10 puntos. Yo es lo que estoy haciendo. Si por lo que sea no quieren que los explique, pues yo me someto a su consideración y si quieren lo sigo explicando, como ustedes quieran. Tomando con agradecimientos ese sometimiento y viendo un poco la disparidad de las intervenciones, el tiempo que aprieta a todo el mundo aquí y allí. Esto no es simplemente decir yo voy a acertar, no. Nosotros hemos hecho esto. Y siendo... Claro, no, hay que aprobarlo. Tío. Tomando como ironía la última frase de no me voy a extender... y siendo conscientes de que el trabajo que hace años llevamos para adelante tendremos ocasión en otros momentos y otros lugares de seguir desarrollando punto por punto la labor, entre el discurso y la concisión, no sé si quizá podríamos dar por... Un resumen solo, por ejemplo, la compañera que ha dicho, por ejemplo, las sanciones al ejercicio de la prostitución en la calle, a las prostitutas estaban eliminadas.
solamente que daba sanción a los consumidores de prostitución en determinadas circunstancias. Bueno, no. Todavía se nos sigue multando a nosotras. Estoy diciendo, porque esto no está aprobado, compañera. Si es lo que estoy diciendo, esto se podía haber aprobado y no se aprobó. Y, por ejemplo, la tenencia de plantas de cannabis en lugares no de circulación pública también se había eliminado la sanción de las plantas. Su señoría, yo tengo un papel firmado por el Ministerio de Interior que puedo plantar y he sido castigado y perseguido y acusado y condenado. No, si queréis hacemos un debate, yo no tengo problema, pero yo estoy hablando de lo que iba en la ley. Otra cosa es cómo cumple la policía. Ahí tenemos otro problema, que por una ley no se cambia el comportamiento antidemocrático de la policía. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Eso ya hace falta un régimen sancionador estricto y una voluntad política que nunca ha habido en este país. Eso es otro problema. ¿Perdón? Vale. Agradeciendo la concisión de todos los grupos, incluso de los que no están, que se han sido aún más concisos. Nos convidamos sencillamente a trasladarles nuestra voluntad de que esta sí, tal como han dicho todos los grupos parlamentarios, esta sí sea la legislatura de la derogación de la ley Mordaza, y estaremos para ello vigilantes y a disposición para seguir trabajando sobre ello. Dani. Te lo dejo abierto. Quiero agradecer a mi compañero Javier la moderación de las intervenciones. Quiero agradecer de nuevo a las representantes de los grupos parlamentarios su intervención y, sobre todo, su escucha durante las intervenciones de las personas que han estado sufriendo la ley Mordaza, los testimonios de los colectivos, las personas afectadas por esta ley de forma diaria. Personas que no solamente han visto vulnerados sus derechos fundamentales en el ámbito de las protestas que realizan, sino vulnerado su derecho fundamental a la protesta y a la movilización, a la reunión, y también su derecho a la vida, su derecho al bienestar, su derecho a la salud mental y física. Únicamente permitidnos realizar unos pequeños apuntes antes de cerrar y para clausurar estas jornadas. En primer lugar, como ha comentado muy bien Javier, cuando se aprobó la ley Mordaza hace 9 años, en un acto similar a este, en un acto anterior en el Ateneo, antes de que tuviésemos en el acto del Congreso que he comentado el 27 de marzo, dijimos que era una ley que nacía muerta. ¿Cuánto nos hemos equivocado? Pensábamos que si una ley se aprobaba con una mayoría absoluta de un solo grupo parlamentario, un solo grupo parlamentario y un miembro del grupo mixto de UPN, y la oposición, si el resto de los grupos votaban en contra, esa ley no podía continuar. Y no podía continuar no solamente por el cambio de los equilibrios de las fuerzas políticas, no podía continuar por la grandísima contestación que tuvo antes de su aprobación por parte de toda la ciudadanía y posteriormente, que no podía continuar por tener en contra informes de organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Nos equivocamos. La ley Mordaza persiste 9 años después y 4 legislaturas con los grupos políticos que se pusieron a su aprobación con mayoría parlamentaria suficiente para su derogación. Hace solo un año nos reunimos los colectivos en contra de la ley Mordaza, un poco antes de las elecciones del 23 de julio, y dijimos de nuevo basta. Dimos 6 meses para la derogación después de la conformación de un nuevo gobierno. Esos 6 meses han pasado y el trámite parlamentario para la derogación de la ley Mordaza acaba de comenzar. Las proposiciones
de ley para su reforma se presentaron, la primera de ellas el 10 de junio. Desde No Somos Delito hemos sido constantes en nuestras reivindicaciones, hemos sido persistentes en nuestras demandas, pero no podemos ser pacientes. No podemos serlo cuando se producen de forma diaria vulneraciones a los derechos fundamentales y se sigue criminalizando la protesta. Cuando día a día personas como las que han pasado por esta mesa sufren las consecuencias de esta ley injusta. El título de esta jornada es claro: 9 años y ni uno más. Derogación de la ley Mordaza ya. Y es fundamental recalcar que los 10 puntos que hemos presentado, estas líneas rojas en contra de la ley Mordaza, que además quiero recordar que no son 10 puntos nuevos, son 10 puntos que ya colectivos sociales y organizaciones consensuamos hace años, 10 puntos que hemos presentado de forma reiterada a los grupos parlamentarios, que lo hemos hecho tanto dentro como fuera del Congreso, y quiero reiterar la intervención de mi compañera Sara López en una comparecencia en el Ministerio del Interior en el 2018, en que explicó todo lo que hemos explicado. De hecho, estos 10 puntos son un resumen de análisis constantes realizados por todos los colectivos que formamos parte de No Somos Delito y otros más a nivel internacional. Estos 10 puntos son unos puntos de mínimos que marcan lo que tiene que ser una ley Mordaza sin Mordaza, porque queremos la derogación de la ley, no queremos una nueva ley maquillada. Y por último, y como tercer punto, si un aprendizaje hemos tenido durante estos años es que, aunque la ley vulnere nuestros derechos, no debemos dejar de ejercerlos. Por eso, desde aquí animamos a la ciudadanía, a todas las organizaciones que están presentes, a todos los colectivos, a todas las personas, que continuemos con la movilización en contra de la ley Mordaza. Por eso, desde No Somos Delito hemos convocado para este sábado, ¿no?, para el próximo sábado 22 de junio, una jornada de movilización en contra de la ley Mordaza. En Madrid nos concentraremos a las 7:30, también en el Congreso, pero no desde esta sala en esta ocasión, sino que estaremos en la calle, en la Plaza de las Cortes, y extendemos la convocatoria a todos los colectivos del Estado para que en sus territorios se movilicen y sigan ejerciendo este vulnerado por la ley derecho a la reunión y a la protesta, pero que tenemos que seguir ejerciendo día a día para conseguir que se acabe con la ley Mordaza. Voy a terminar mi intervención dando las gracias a todas las personas que han participado, todas las personas que han pasado por la mesa, y diciendo simplemente: sin Mordazas, 9 años y ni uno más. Únicamente, permitidme, No Somos Delitos, además de persistentes, somos bastante conservadores en nuestras tradiciones. Ya es el 4º acto y tenemos pues un pequeño ritual, que es realizar una fotografía en la puerta del Congreso con las mordazas. Tenemos un compañero varios compañeros que las van a repartir, así que si las personas asistentes pueden ir saliendo de la sala, pero nos concentramos todos en la puerta del Congreso, nos haremos una fotografía para poder terminar el acto.